Bienvenidos y bienvenidas a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, programa de la GIZ, Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, que visibiliza las historias de los expertos retornados del programa Migración y Diáspora PMD. El día de hoy tenemos una invitada fantástica. Tengo la oportunidad de conocer un poquito de lo que viene haciendo en Colombia y de su historia, pero seguramente esta entrevista va a ser la oportunidad de conocerla más a fondo y que conozcamos de los grandes proyectos que están aportando tanto desarrollo en diferentes aspectos para el país, tanto empoderamiento comunitario. Ella es Vanessa Ospina, ecóloga de la Universidad Javeriana y máster en manejo de bosques tropicales de la Technische Universität de Dresden. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Samuel, muy bien, muchas gracias por invitarme en este espacio. Bueno, comencemos la historia de tu vida respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo es vivir entre dos continentes o entre dos países? Bueno, realmente esa es una pregunta que me recorre sensibilidades, ya que, bueno, al principio yo nunca me imaginé que iba a terminar estudiando en Alemania. Yo les decía en otra entrevista que me habían hecho también de la GIZ que me parecía muy interesante porque yo siempre veía en la televisión, ¿no? Los programas, cómo salía Alemania, salía Europa y decía, wow, algún día me gustaría llegar a este escenario. Pero lo veía lejano porque aunque yo estudiara en la Javeriana, pues fue una persona que fui becada, que estuve con crédito y pues la luché mucho para llegar hasta ahí. Y bueno, las cosas de la vida, entré a una organización internacional que se llama Tropenbos y por casualidades de la vida estaba visitando un coordinador de una facultad en Alemania y me presentó el programa que tú mencionaste de Tropical Forestry and Management y dije, no, eso es lo que quiero, me encantaría salir, me encantaría poder ver el mundo, poder estudiar y tener, digamos, diferentes percepciones de lo que yo como ecóloga soy y qué rico poder ir a Alemania. Así que empecé a investigar y empecé a buscar muchas oportunidades para financiación. Conseguí una beca con el DAD que me impulsó a seguir este sueño y llegar hasta Alemania y fue increíble llegar a un continente, llegar a Europa que nunca había ido y que es totalmente diferente a lo que es Latinoamérica, llegar a un país que tiene muchos estereotipos. Desde aquí Latinoamérica pensamos que Alemania es una cosa, pero llegar allá y encontrarme gente tan linda, gente tan abierta también a lo que yo era, a lo que yo traía. Y pues esto me motivó mucho para estudiar y salir adelante y quedarme 5 años, porque duré 5 años en Alemania. Estudiaste en la Universidad de Dresden. Cuéntanos un poco cómo era la vida en Dresden. Bueno, al principio tenía mucho miedo, porque claro, mucha gente escucha Dresden y es como, wow, es un lugar que tiene mucha fama de tener, digamos, eh, mm, problemas con temas de discriminación y racismo, pero realmente Dresden es una ciudad muy bonita. Yo llegué a un lugar espectacular donde mucha gente estaba abierta a escucharme, a entenderme, a conocer sobre los problemas que habían en Latinoamérica en temas ambientales y sociales. Habían muchos espacios en Dresden donde se podía compartir e interactuar. Había una comunidad de latinoamericanos hermosa congregada en una asociación que se llama la ACI, y no, encontré unos espacios muy increíbles que nunca pensé que se generaran. Allá el arte
es algo muy importante, así que una científica, porque yo estaba en la escuela, en la academia, llegué a empezar también a tener allá contacto con el tema artístico y cómo el artivismo podía también vincularse con esos procesos que yo estaba trabajando desde lo ambiental. Y bueno, esto lo encontré en Dresden. Dresden es una ciudad espectacular, muy joven, llena de estudiantes, de gente también muy bella y que también estaba dispuesta a tener escenarios incluyentes. ¿Y cómo es que te quedas 5 años? Porque si bien el máster dura 2 años, ¿qué más pasó con Vanessa durante esos 3 siguientes? Claro que sí, no, bueno, yo quería volverme, yo dije, no, termino la maestría y me vuelvo a mi país a aplicar todo lo que, porque además aprendí un montón de cosas, hice un montón de redes y dije, no, necesito llegar a Colombia a empezar a laborar. Pero resulta que conocí al que actualmente es mi esposo y me enamoré de un alemán y pues también totalmente diferente a lo que yo hago porque es físico matemático, entonces totalmente diferente, pero bueno, ahí ven como dos personas totalmente diferentes se encuentran en el amor y me motivó a quedarme unos años más. Tuve a mi hijo y desde entonces pues convertí a Alemania también en mi segundo hogar. Yo siento que Alemania, Dresden sobre todo, también es mi hogar y me quedé, apliqué, trabajé también con un instituto, el Instituto Thunen Institut en Hamburgo, aplicando un poco lo que había aprendido y es ahí también donde conocí al Centro Internacional para Migración y Desarrollo, el CIM, dirigido en ese entonces la coordinadora Mónica Gutiérrez, y empecé ya a motivarme a regresar, porque ya lleva 5 años y dije, no, yo no creo que vuelva, pero empecé a conocer este instituto, dije, no, hay que volver y bueno, heme aquí en Colombia, también movilizando a mi esposo, porque estoy aquí con mi hijo y mi esposo en Colombia. Hablemos sobre esos primeros pasos en Colombia. ¿Cuáles fueron los retos y cómo nace tu fundación? La fundación que eres una de las protagonistas de esa fundación Proterra, ¿no? Sí, bueno, no, resulta que Proterra ya era una organización formada por dos ecólogos que habían tenido la iniciativa cuando yo estaba aquí en Colombia, o sea, antes de irme a Alemania, la conocía y apoyé un poco en el proceso de formación, porque era muy cercana a las personas que la formaron. Y cuando me fui a Alemania, bueno, me alejé de esta organización que es muy interesante porque es una organización también que construye desde el activismo, o sea, no solo, muchas veces uno habla del medio ambiente y las organizaciones ambientales y están muy relacionadas con el tema de ciencia, con el tema de academia y a veces, muchas veces también nos pone en una posición de pensarnos que lo humano, ¿no? Y lo social es muy importante de articular. Entonces, nace Proterra como una organización que trata de acercar actores distantes, o sea, de la academia, actores del Estado, ONGs, territorios, líderes sociales, y los pone en función de generar alianzas para generar territorios sostenibles e incluyentes. Y a mí eso, pues esa idea me parecía muy atractiva, porque más allá de ser científica y de la academia también, siento que la ciencia debe ser función a la humanidad. Y pues ahí es donde empieza todo, ¿no? En conocer las necesidades básicas, las necesidades de las personas. Entonces, pues nada, cuando regreso en esta movilización que pues me apoya el CIM de regresar a Colombia, siento que quería llegar a una organización base, sí, que más que Proterra, que era una organización que ya conocía, para pues poder generar mi sueño realidad, porque muchas veces llega uno a esas instituciones grandes y pues le toca adecuarse a los proyectos que ya hay. Y yo quería era generar un proyecto, o sea, realizar un proyecto que fuera con las condiciones que de pronto yo sentía que eran importantes de generar en conjunto con las comunidades. Y así me abre el espacio pues Proterra y llegué pues directamente a apoyar y como subdirectora de la organización. Vanessa, contémosle a la gente exactamente qué hace Proterra, cuál es su función y cuál es su misión eh, dentro de, dentro de la sociedad colombiana. Perfecto, bueno, un poco de la Fundación Proterra fue creada en el 2011 por un grupo de ecólogos de la Javeriana, quienes deciden incidir de manera directa y menos burocrática, esa es una palabra muy importante, en la protección del medio ambiente.
en la conservación de los recursos naturales y sobre todo también en el bienestar y desarrollo humano integral de las comunidades base en Colombia y en diversos territorios. A partir de, por ejemplo, de reconocer que hay diversos conocimientos, que no solo la ciencia o no solo la academia tiene un único conocimiento, sino que es de territorios, también hay diversos conocimientos que se pueden integrar a la gestión integral del manejo de los territorios. Yo creo que Proterra, una palabra muy importante es que es como un puente o como una plataforma que une actores y que trabaja desde base con diversas organizaciones para proyectar esas necesidades, esos sentires, esos conocimientos hacia los tomadores de decisiones. Y pues proyectos tenemos muchos, trabajamos en la Amazonía con comunidades indígenas, fortaleciendo el tema de liderazgo y gobernanza en mujeres, hemos trabajado también en todo el tema de construcción de paz, porque trabajamos muy fuerte con la Unión Europea y trabajamos con el Servicio Jesuita de Refugiados construyendo paz desde las nuevas generaciones. Hemos tenido trabajo de fortalecimiento de capacidades a instituciones privadas como Ecopetrol para que sean más sensibles en los trabajos con territorio. Y bueno, les pueden comentar muchas cosas más, pero en la página de Proterra está muy bien explicado. Muy bien, ahí está la invitación para que visiten la página del colectivo Proterra. La pregunta que me surge es, ¿cuáles son los retos de la mujer en el trabajo de conservación? Con relación a la burocracia que me mencionabas antes, con relación también al machismo, ir a una comunidad donde de repente la mujer no tiene un papel protagónico. Contémosle a la gente cómo es esto, cuáles son estos retos que se presentan para el trabajo de la mujer en conservación. Bueno, primero me gustaría pues mencionar que el tema de las mujeres está tomando fuerza hoy en día. Se están alzando muchas voces desde los territorios de la mujer indígena, afrocampesina y también en territorios urbanos de mujeres lideresas. Sin embargo, quiero mencionar que se hace desde una manera muy respetuosa el trabajo de la mujer porque no se quiere imponer, ¿no? No se quiere imponer ni replicar esfuerzos de traer esas ideologías de Occidente a territorios, de hablar de feminismos, que es muy importante. Sin embargo, reconocemos que las luchas de territorio son luchas que han tenido un proceso muy diferente a procesos que de pronto hablar de incentivar, ¿no? Desde afuera hacia adentro, yo creo que no es correcto. Entonces, aquí el tema del trabajo con la mujer, impulsar liderazgos desde la mujer, se habla de los múltiples liderazgos desde base desde feminismos comunitarios, feminismos territoriales, en donde se empiezan a reconocer la lucha desde una palabra muy importante y es el cuidado como una apuesta política, como una apuesta importante de las mujeres indígenas, campesinas, hacia la defensa de los territorios y que nace desde ellas, ¿no? Yo como mujer me identifico, pero yo no voy a ir a darles ideologías a ellas de cómo movilizarse, sino que ellas mismas han tomado esas propias necesidades y han tomado sus propios escenarios para llegar adelante a visibilizar. Y nosotros pues apoyamos eso, a que se visibilicen esos escenarios y esas tomas de las mujeres en el poder y en los liderazgos de los territorios, en el cuidado de la vida y de los territorios, claramente. Gracias, Vanessa. Me gustaría conocer tu perspectiva acerca de cómo han logrado combinar tus conocimientos en torno al medio ambiente y combinarlos de una manera tan productiva con los procesos sociales y culturales. Yo creo que lo más importante es la generación de escenarios de diálogo que fomenten tres cosas principales: juntanza, cooperación y fuerza colectiva, desde la diversidad. El reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho y por ejemplo, de reconexión con el sentido del cuidado y la defensa de la vida, donde las mujeres participan muy fuerte. La reconstrucción de un tejido social, socioecológico, diría yo, porque no se puede separar, como una apuesta pedagógica y política y contribuyendo, digamos, a una construcción de territorios sostenibles e incluyentes, es muy importante y creo que ha marcado esto por medio de esas tres palabras que les mencioné. Hay algo que me gustaría mencionar y es el tema de la conservación. Creo que el tema de la conservación es un tema muy debatible porque se habla de conservación desde afuera, pero cuando ustedes van a territorios se escuchan otras voces.
de críticas hacia el tema de conservación, porque ellos no hablan de conservación, hablan de gestión, de administración de recursos, porque muchas veces el tema de conservación ha sido usado para generar políticas destructivas que generan que las comunidades base pues tengan problemas o tengan conflictos en territorio. Así que yo diría que es también entenderlos desde base, escuchar a la gente, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y articular, generar escenarios que articulen para que esas tomas de decisiones sean fuertes y sean acertadas hacia los manejos de territorio, que a la final, ¿por quiénes van a ser? Por ellos mismos, por los actores territoriales en conjunto de otros actores como nosotros que apoyamos, pero eso es importante de entenderlo. Importantísimo lo que mencionas y sobre lo que se fundamentan esos tres principios de juntanza, cooperación y es el diálogo. Me parece que es muy importante la palabra diálogo en todo esto. Y también quería preguntarte sobre la importancia de la descentralización para la creación de políticas públicas, ya que estamos hablando de territorios, estamos hablando de periferias y entendiendo que desde el interior del país es un poquito difícil comprender cuáles son las necesidades que hay en los territorios, precisamente porque no se está allá. ¿Cuál es esa importancia de la descentralización para esta creación de políticas que permitan justamente pues una conservación o una administración o una mejor gestión de estos recursos naturales? Primordial, creo que esa es la base del cambio y de generar eso que estoy mencionando, de generar territorios más incluyentes. Eso ya se está haciendo, de hecho, por lo menos en el Amazonas nosotros hemos venido apoyando las mesas regionales ambientales, por ejemplo, las mesas de concertación. Siento que eso ya se está generando en territorio y hay que seguir apoyando esos espacios. Muchas veces vemos sillas vacías en esos espacios donde están los actores líderes territoriales sentados allá, donde van a estar dispuestos a dialogar y muchas veces que vemos que desde los de actores de arriba hacia abajo están las sillas vacías. Entonces hay que empezar a tomar responsabilidades, empezar a visibilizar que esos espacios de las mesas regionales, de las mesas de concertación son espacios fundamentales para construir una política más acertada a los territorios y más acertada hacia la gente y no una política que sea solamente en un papel que no se va a cumplir. Porque en Colombia las leyes son espectaculares, pero se cumplen y eso es lo que vemos en los territorios. Vanessa, el año pasado junto a Proterra, ustedes hicieron un encuentro nacional de líderes y lideresas por el cuidado y la defensa de los territorios. Tuve la oportunidad de ser invitado por ti y participar, pero me gustaría conocer cómo lograste eh, hacer este evento, cómo lo financiaste y cómo lograste hacer una juntanza con personas de territorios tan distintos. Y me gustaría saber qué quedó de ese encuentro que yo sé que fue fabuloso. Claro que sí. Bueno, el encuentro fue financiado por medio de estos proyectos que promueve el Centro Internacional de Migración y Desarrollo, el CIM, en conjunto con la GIZ. Como lema, ellos tienen que con pequeños fondos se pueden hacer grandes cambios, y así es. O sea, yo he sido ganante, digámoslo así, de tres fondos que ellos han tenido, y uno de ellos fue ya este final que yo ya de haber como caminado varios territorios, escuchaba a los líderes y lideresas que me decían, oiga, nosotros necesitamos un espacio para encontrarnos, hay mucho miedo en Colombia, hay mucho miedo de los líderes y lideresas por lo que está sucediendo, de esa matanza, esa masacre selectiva que hay en Colombia sobre los líderes y lideresas, y necesitamos encontrarnos, necesitamos escuchar qué estamos haciendo, necesitamos revitalizarnos. Entonces, por eso surge ese proyecto financiado, como ya les dije, por ellos, en que pudiéramos generar un espacio donde se encontraran los líderes y lideresas, un espacio de ellos, que fuera cero académico, cero político, o sea, un espacio de líderes y lideresas donde se pudieran encontrar, donde pudieran sentir, llorar si querían, disfrutar y percibimos que el arte, que era lo que yo había aprendido en Alemania, iba a ser un medio para esto. Entonces, fomentamos de que cada territorio con una representatividad de norte, sur, oriente, occidente, pudieran venir 25 líderes, perdón, de cada territorio
para que se encontraran y compartieran sus experiencias sobre cuidado y defensa de los territorios. ¿Por qué son considerados líderes o lideresas y cómo están contribuyendo a sus espacios, a sus comunidades, desde lo individual y desde lo colectivo? ¿Qué generó esto? Un ánimo. ¿Qué generó esto? Una voz de esperanza, y generó una red que hasta hoy en día sigue funcionando. Somos una red, aquí la tengo, me están escribiendo, de hecho, somos 25 personas en el WhatsApp donde nos estamos compartiendo convocatorias de ir a visitarnos unos a los otros. Hemos estado súper atentos del uno al otro y eso es lo que necesita Colombia, una red que nos permita cuidarnos, y eso creo que ese encuentro fue muy exitoso en esto. Vanessa, ¿qué es artivismo y cómo se articula esto con la ecología? Bueno, el artivismo es una palabra muy interesante que yo aprendí en Alemania, en donde, pues, la verdad, es juntar el arte con un objetivo de movimiento social. Es por medio del arte expresar ese descontento social, pero también por medio del arte generar una incidencia en las personas. El arte ya lo hace, la música ya lo hace, entonces, pues es importante mencionar que el arte puede ser un mecanismo muy importante para generar una conciencia social, para generar un movimiento, para generar una esperanza también. Y esto yo lo considero como un artivismo. Y es que no necesitamos armas, no necesitamos palabras malas, no necesitamos encontrarnos del diálogo de una manera fuerte, sino necesitamos arte muchas veces como para generar un movimiento, para generar un cambio. Entonces esto es artivismo. Muchas gracias, Vanessa. Trabajas de la mano de ONGs diásporas en Alemania. Me gustaría saber cuál es la concepción de la diáspora para, para construir país, o cómo se piensa desde la diáspora los problemas sociales de Colombia, por ejemplo. Sí, esa pregunta me encanta porque realmente yo he estado como transitando en diferentes diásporas en mi trabajo que he tenido de conectar mundos, de conectar lo que pasa en Alemania y lo que pasa aquí en Colombia, que pues los problemas son globales, por lo tanto las soluciones deben ser globales. Entonces, eso sienten ellos, sienten que hay muchas personas en Alemania, latinos, latinoamericanos, que están muy apartados de lo que pasa en Colombia, pero eso no significa que están distantes. Ellos quieren ser parte del cambio, quieren ser parte de la acción, solo que no encuentran el camino. Entonces, pues es muy bueno y muy bonito poder abrirles el camino para que ellos desde allá puedan movilizar también acciones y también se pueda generar una voz, un intercambio allá en Alemania, porque no es solo como lo que nos dicen que solo se trae conocimientos de occidente hacia sur, sino que también es importante que se muestre que acá en el sur también tenemos una diversidad de conocimientos súper interesantes, acciones, movimientos que pueden ser transferidos en Alemania, y ese es el papel de la diáspora, también de demostrar esas luchas, demostrar esas resistencias, demostrar esos procesos que se están generando en Latinoamérica y que nos unamos como sociedad, no como alemanes, colombianos, peruanos, sino como sociedad para buscar, como yo dije, soluciones conjuntas para estos problemas que nos acogen, como el cambio climático. Es un problema que es a nivel mundial y que tenemos que tomar soluciones conjuntas, por ejemplo. Pues estamos encantados de tener a Vanessa Ospina, ecóloga, aquí en Somos Brückenbauer, Somos Puentes. Vanessa, quisiéramos saber qué tendrías tú para decirle a esas personas que están en Europa o están en Alemania y se están pensando en si volver o no, porque posiblemente, tú sabes, cuando se está en Alemania se puede tener un cierto confort, ya uno está arraigado a un tipo de vida, pero ¿qué mensaje tendrías para decirles a las personas que se piensan ese retorno? Bueno, primero decirles que es un privilegio para nosotros estar allá y que el privilegio no nos quite la empatía que nosotros tenemos con nuestro país y nuestras acciones. Siento que ese privilegio que nosotros tenemos de haber estado allá en Alemania nos debe servir para buscar acciones e implementarlas en nuestro país desde donde estemos. No necesitan retornar, o si quieren retornar, muy bien, pero lo que tienen que estar es estar conectados, generar una red. Eso es lo más importante. Creo que tenemos que generar red y tenemos que unirnos para poder generar soluciones conjuntas a todo esto a estos problemas sociales y ambientales que estamos viviendo en el mundo. ¿Cómo ves la fundación o tu trabajo en este momento
¿Y qué te gustaría plasmar en 5 o 10 años en tu trabajo de impacto social, ambiental y cultural en el país? Me encantaría a 5 años que la cooperación cambiara. Yo siento que tenemos unos graves problemas en términos de lo que es la cooperación y cómo la cooperación es concebida. Y siento que tenemos que empezar a reestructurar esos parámetros de cooperación para que sean cooperaciones más humanas y más contextualizadas. Me encantaría poder seguir trabajando en este tema porque siento que por medio de la cooperación se pueden generar grandes, grandes avances como sociedad, pero tiene que ser una cooperación incluyente y justa. Y eso es lo que yo creo que hay que empezar a trabajar. Y estos escenarios que promueve, por ejemplo, el CIM, la GIZ, ya nos están dando un avance y nos están dando un escenario para trabajar desde estos planos que son muy necesarios. Vane, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido un resto contigo hoy y te deseamos lo mejor para todos esos proyectos. Sabemos que eres una persona que de verdad le está metiendo la ficha mucho a nuestro país, que tiene unos proyectos espectaculares y estamos muy felices de haberte tenido acá. Muchísimas gracias, Samuel, y a todo el equipo por la invitación y espero que mis palabras sean también una voz de esperanza para muchos.